Hola, bienvenidos a nuestra última clase de la unidad 2. A lo largo de esta unidad estuvimos viendo algunos de los procesos transversales al proceso administrativo, como la información y sus sistemas, el entorno en que se desenvuelve una organización, el proceso de toma de decisiones para disminuir la incertidumbre, pero hoy, con todas estas herramientas en mano, estamos listos para abordar al proceso de negociación. Este proceso no solo es vital y necesario en cualquier organización o en cualquier universidad pública, sino en nuestra vida personal. Negociar es un arte que se puede aprender y se debe entrenar. En el mundo se negocia todos los días y no solamente hablamos de la negociación en el marco del desarrollo del proceso administrativo dentro de una organización, sino que, por ejemplo, una señora negocia con su esposo sobre dónde comer o con sus hijos respecto a la hora de dormir, por ejemplo. Entonces, la negociación se transforma en un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando dos personas comparten algunos intereses en común, pero que también tienen algunos intereses opuestos. La negociación, por lo tanto, es un proceso de mutua comunicación, encaminado a lograr un acuerdo. Como bien dijimos, en el mundo se negocia todos los días, pero esto no quiere decir que lo hagamos bien. Las estrategias estandarizadas para negociar con frecuencia dejan a las personas insatisfechas, cansadas o con un mal comportamiento. En lo cotidiano, vemos fácilmente dos maneras distintas de negociar. Una dura o rígida y otra suave. El negociador suave procura evitar conflictos personales y realiza concesiones con tal de llegar a un acuerdo. Este negociador quiere una solución amistosa, pero frecuentemente al finalizar el proceso se siente explotado y amargado. Por otro lado, tenemos al negociador duro, que se enfrenta a todas las situaciones como un duelo de voluntades, donde el que tome la decisión más importante y resista por un mayor tiempo en su posición es el que gana. Este negociador termina no solo exhausto de recursos y lastima a la otra parte. Hoy veremos que existen otros tipos de negociación vistos desde el punto de vista de la administración. Analizaremos la definición de Carlos Sapiola con respecto a la negociación. Él la define como un proceso dialéctico en el cual las partes que representan intereses discrepantes se comunican e interactúan influenciándose recíprocamente, para lo cual utilizan tanto el poder como la disposición que pueda existir de cada parte a someterse o subordinarse al proceso con el fin de arribar a un acuerdo mutuamente aceptado que configura desde entonces un objetivo común en cuyo logro las partes se comprometen. A raíz de la definición de negociación, se desprenden 5 elementos esenciales que se encuentran presentes en cualquier proceso de negociación. En primer lugar, tenemos a los actores, que son quienes negocian. Siempre se va a tratar de personas, por sí solas o asumiendo la representación de grupos u organizaciones. En segundo lugar, tenemos los intereses discrepantes o divergentes, que es el fundamento de la negociación. Las partes poseen posiciones opuestas con intereses que en principio son discrepantes. Por ejemplo, la negociación entre un empleado y un empleador. El empleador sostiene la posición de que el salario que le paga al empleado es el adecuado. Sin embargo, el empleado posee otra perspectiva u otro punto de vista, donde dice que quiere ganar más porque no le alcanza. El tercer elemento se trata de la influencia recíproca. Cada actor buscará sobreponer sus intereses, materializados en propuestas, sobre los de la otra parte y de esta forma afectar su comportamiento. Dentro de esta negociación entre empleado y empleador, un ejemplo de la influencia recíproca es la negociación salarial, en donde el sindicato demanda un incremento del 30% y la empresa estará dispuesta a pagar solo un 10%. El cuarto elemento es la búsqueda de un acuerdo, cuestión esencial para negociar y el objetivo de este proceso. Esta búsqueda de acuerdo se lleva a cabo mediante la comunicación.
La comunicación manifiesta la voluntad de las partes de interactuar a fin de llegar a este acuerdo, y cada parte manifiesta lo que busca del proceso de negociación y cuál sería la mejor forma de llegar a este objetivo común. Es importante, y ya lo vimos en clases pasadas, que existen muchos tipos de comunicación. La comunicación no solo es la verbal, sino la no verbal. Y en este caso, en el proceso de negociación, es sumamente importante analizar la comunicación no verbal, ya que los gestos dirán más que las palabras. Por último, de nada vale llegar a un acuerdo si no existe el compromiso de las partes para respetar lo allí acordado. Veremos ahora las fases del proceso de negociación. En primer lugar, nos encontramos con la preparación. Esta es la etapa previa a la negociación propiamente dicha y es un tiempo que hay que emplear en buscar información y en definir nuestra posición. Es muy importante que definamos nuestra posición, pero seamos conscientes cuáles son nuestros intereses. Luego tenemos la segunda etapa, que es la etapa de desarrollo. Esta abarca desde que nos sentamos a la mesa de negociación hasta que finalizan las deliberaciones. Por último, tenemos la etapa de cierre, que justamente es la última etapa del proceso de negociación en donde ya hemos deliberado y hemos llegado o no a un acuerdo. Hablemos de los tipos de negociación. Por un lado tenemos la negociación distributiva, el ganar-perder. Este es un tipo de negociación estandarizado que nombramos al principio de esta clase, en donde existe una pobre o nula cooperación entre los negociadores. Lo que una de las partes gana, la otra lo pierde. Por otro lado, tenemos la negociación integrativa. En este tipo de negociación, los negociadores manifiestan deseos de ganancias mutuas y una alta cooperación. Se trata de un ganar-ganar. El objetivo es que ambas partes encuentren al resultado igualmente satisfactorio. Se tiende a dar importancia en la calidad de la relación entre actores, incluso puede conducir eventualmente a la modificación de objetivos particulares y de las respectivas prioridades para orientarlas hacia objetivos de interés común. La negociación integrativa. El método de negociación, según principios desarrollados en el proyecto de negociación de Harvard, consiste en decidir los problemas según sus méritos, en lugar de decidirlos mediante un proceso de regateo centrado en lo que cada parte dice que va o no a hacer. Sugiere que se busquen ventajas mutuas siempre que sea posible y que cuando haya conflicto de intereses debe insistirse en que el resultado se base en algún criterio justo, independientemente de la voluntad de las partes. Este tipo de negociación nos trae una serie de bases fundamentales para llevarla a cabo. En principio, es no negociar en base a las posturas. Si cada uno se aferra a su posición, suelen producirse acuerdos insensatos e ineficientes, poniendo en peligro las relaciones. El negociador, mientras más aclara su posición y más la defiende contra los ataques, más se compromete con ella. Mientras más trate de convencer al otro de la imposibilidad de cambiar su posición inicial, la del negociador, más difícil será hacerlo. Su ego se identifica con su posición. En segundo lugar, nos encontramos la segunda premisa, nos habla de que separemos a las personas del problema, sea hablando con las personas y duro con el problema. Concéntrese en los intereses. Si buscamos detrás de las posturas, seguramente hallaremos intereses, algunos de los cuales pueden ser compartidos. Invente opciones de mutuo beneficio e insista en que los criterios sean objetivos. Ponga energía en las coincidencias intentando eliminar las subjetividades. Construya puentes de oro. Cree el camino para el acercamiento y atractividad para lograr el sí de la otra parte. Por último, suba al balcón. Esta propuesta nos dice que miremos la situación desde lo alto para reforzar el énfasis en el premio final. Elementos de una negociación integrativa. Nuestra regla memotécnica, crónica,
nos dice que existen 7 elementos de una negociación integrativa. En primer lugar, tenemos a la C de comunicación. Escuche atentamente, reconozca lo que dice. Hable con el fin de que se le entienda, sobre usted mismo, no sobre ellos y con un propósito. Cuando los demás factores son iguales, un resultado será mejor si se logra con eficiencia, sin perder el tiempo y esfuerzo. La negociación eficiente requiere de una efectiva comunicación bilateral. R. Relación. Una negociación habrá producido un mejor resultado en la medida en que las partes hayan mejorado su capacidad para trabajar colaborativamente. Debemos tener en cuenta que las negociaciones más importantes se hacen con las personas o instituciones con las cuales hemos negociado antes y negociaremos en un futuro. O de opciones. Es toda gama de posibilidades en que las partes pudieran llegar a un acuerdo. Nos referimos a las opciones que están o pudieran ponerse sobre la mesa de discusión. En general, un acuerdo es mejor si incorpora la mejor de muchas opciones. Tenemos el mejor acuerdo cuando no lo podemos mejorar sin perjudicar a alguna de las partes. N. Normativa para la legitimidad. Cuando los otros factores son iguales, un acuerdo es mejor en la medida en que cada parte le parece justo en comparación con alguna referencia externa, criterio o principio que vaya más allá de su simple voluntad de cualquiera de las partes. Algunas normas externas de imparcialidad incluyen al derecho internacional, el precedente, la práctica o la reciprocidad. Y intereses. Este es el término utilizado para definir aquello que alguien quiere. Detrás de las posiciones de las partes se encuentran sus necesidades, inquietudes, deseos, esperanzas y temores. Cuando los demás factores son iguales, un convenio es mejor en la medida que satisfaga los intereses de las partes. Podemos diferenciar la posición de los intereses en base a la teoría del iceberg. Supongamos que la punta del iceberg son las posiciones. Sin embargo, lo que no vemos son los intereses. Es todo el cuerpo del iceberg que suele ser muchísimo más grande que solo lo que se asoma por fuera del mar. C. Compromisos. Son planteamientos verbales o escritos que especifican lo que una parte hará o no hará. Pueden hacerse en el curso de una negociación. En general, un acuerdo será mejor en la medida en que las promesas hayan tenido planeamiento, estructuración y diseño para que sean prácticas duraderas, de fácil comprensión y verificables. Por último, tenemos la A de alternativas. Constituyen las posibilidades para retirarse de que dispone cada parte si no llega a un acuerdo. Son aquellos que una parte u otra pueden practicar por cuenta propia sin necesidad de que la otra parte esté de acuerdo. En general, ninguna de las partes deberá convenir algo que sea peor que su propio man. Cuando hablamos de man, nos referimos a la mejor alternativa para negociar un acuerdo. Este man no es puesto arriba de la mesa de negociación, sino que es una alternativa propia. Es nuestra carta bajo la manga, con la que compararemos los resultados parciales o totales de toda negociación para decidir y percatarnos de nuestro éxito o nuestro fracaso. Hablemos un poco de las percepciones y las emociones. La definición de percepción nos dice que es la manera en que el cerebro de un organismo interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física y de su entorno. Tenemos que tener en cuenta que estos estímulos van a afectar a la percepción, a las emociones y por lo tanto va a definir la posición de la otra parte. Cuando hablamos de estímulos, estoy hablando no solo de lo que provoca la comunicación verbal, sino también la no verbal, la postura, el tono de voz, la forma de discutir, el contexto en el cual estamos negociando, hasta los olores del lugar. Todo esto afecta la percepción y por lo tanto la posición de la otra parte. Es por ello que tenemos que tener en cuenta una serie de principios. En primer lugar, debemos ponernos en el lugar del otro. Luego,
No debemos deducir sus intenciones con base a sus temores. Tampoco culpe a la otra parte por sus problemas. Comenten las mutuas percepciones. Busque oportunidades de ser inconsistente con sus percepciones y haga que sus propuestas sean conscientes con sus valores. Con respecto a las emociones, primero reconozca y comprenda las emociones propias y ajenas. Procure que las emociones se hagan explícitas y reconózcalas como legítimas. Permita que la otra parte se desahogue y no reaccione ante un estallido emocional. Si somos conscientes de las emociones y percepciones, nos debemos enfrentar con el problema y no con las personas.